Hechos 8, 26 al 40. Sigan ahí con su vista. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué declaración más gloriosa, ¿verdad? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo? Y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta gloriosa, hermosa, deliciosa palabra que nos tienes en esta mañana, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo, Señor, siga guiando nuestras vidas, como lo hacías en estos años en que tu evangelio estaba siendo esparcido, Señor, comenzando desde Jerusalén, por toda Judea, Samaria, y ahora el evangelio cruzaría las fronteras hasta llegar a Etiopía. Dios, oramos que nos ayudes a entender, Señor, que nos enseñes más acerca de tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos, Señor. Gracias por nuestras visitas. Gracias por las personas que están hoy por primera vez. Por favor, bendíceles, bendice a sus familias, bendice sus trabajos, bendice su economía, Señor. Dales tu paz mientras escuchan junto con nosotros tu palabra. Te lo rogamos, Padre, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien. Esta semana me pasó algo. Pasaron muchas cosas, pero les quiero compartir una. Estaba en una de las clases con los alumnos de tercer año ahí en el CI y estaba comentándoles de una situación que he observado en las noticias. Resulta que Israel, el país de Israel actualmente, el año pasado estuvieron haciendo una operación como a nivel federal, como gobierno. Estuvieron enviando aviones a Etiopía para traer etíopes de nacimiento, etíopes de nacionalidad, pero de raza judía.
Y entonces es tan fuerte el lazo que el gobierno de Israel, y no solo el gobierno, pero la gente de Israel ahí, en lo que conocemos como Palestina, tienen con esta comunidad de judíos etíopes en Etiopía, que estuvieron mandando aviones para traer etíopes, para darles ciudadanía en Israel y establecerlos en Israel. Ahora, no sé cuántos sepan esto, pero Israel desde 1948 se estableció como un estado independiente, y desde entonces, bueno, desde realmente algunas décadas antes del 48, pero desde el siglo XIX, finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, muchos judíos de todas partes del mundo empezaron a regresar a Palestina, ¿sí? Especialmente judíos de Europa, de Rusia, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, otros pocos de África y muchos de Argentina, por ejemplo. También hay una comunidad grande de judíos en Argentina. En fin, todo esto para decirles lo que les voy a decir ahorita. Pero Israel empezó a traer judíos de Etiopía porque hay un lazo muy fuerte, como digo, racial, un lazo muy fuerte entre ellos. Entonces, ellos saben que sus parientes han estado sufriendo muchas cosas tristes en Etiopía y decidieron importarlos. ¿Es correcto? Traerlos, para no equivocarme. Gracias, Yuri. No se metan en Honduras, dice Yuri. Decidieron traerlos a Israel. Yo estaba explicando esto y uno de los alumnos, así muy serio, me dijo: hermano, lo que está usted diciendo es verdad. Y yo pensé, pues claro que es verdad, lo he visto en las noticias y he visto los videos de cómo están mandando aviones. Y le digo: ¿por qué dices que es verdad? Dice: porque lo vi en una película basada en hechos reales. Y digo: caray, qué interesante, ¿qué película es? Y ya me dijo el nombre de la película, que curiosamente, y le voy a mencionar el título de la película, porque el título también me llamó la atención. La película se llama Operación Hermanos. Y ya cuando empiezas a pensar en esta Operación Hermanos, dices: pues sí, debe ser una operación por lazos muy fuertes. Y justamente eso, después del 48, en el 60, en el 80, especialmente estas comunidades o estos grupos de judíos que decidieron internarse en el cono africano para poder sacar de los peligros y de la miseria a muchos de sus hermanos judíos de Etiopía. Pero como Etiopía no tiene litoral, no tiene, ¿cómo se llama? No tiene mar, entonces tuvieron que sacarlos por otro país, por Sudán. Y bueno, fue toda una operación. Y como no soy, ¿cómo se dice los que aman las películas? No soy cinéfilo, entonces no he terminado de ver la película. Vi nada más como la mitad, pero se hace interesante y justamente dice que está basada en hechos reales. Eso fue también lo que me llamó la atención. Bueno, finalmente es una película, pero revela algo de una situación histórica. Ok, esto lo voy a retomar al final, pero quería compartírselos de una vez porque me llama mucho la atención que el Espíritu de Dios tuvo interés, no en un pueblo ahora. Ya el Señor había mostrado interés en toda una ciudad ahí en Samaria. Pero ahora el Espíritu Santo de Dios envía a un ángel para que le diga a Felipe: Felipe, ahora quiero que vayas al sur. Y quiero que vayas por ese camino por donde no hay gente, por ese camino por donde no hay vegetación, no hay mucha flora, no hay mucha fauna. Ve por el desierto, por ahí hay una misión. ¿Sí? Ahora, cualquier predicador en la actualidad probablemente diría: bueno, Señor, yo quiero ir a una ciudad grande donde pueda yo establecer una iglesia grande, donde tenga yo un número grande de convertidos, ¿no es cierto? Pero no. El Espíritu del Señor envió a Felipe por el sur, en un camino, por la franja de lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza. ¿Han oído esta guerra que hay entre
judíos y palestinos y que muchos de ellos están ubicados en la franja de Gaza. Es una franja de 45 kilómetros y la parte más ancha es de 14 kilómetros. Bueno, esos datos que luego se me meten por la cabeza, que no sé por qué, pero bueno, me gusta la historia. Entonces, ahí está la franja de Gaza. Esa franja es esa parte de Palestina donde antiguamente los filisteos vivieron. Ahora, no se sabe de dónde vinieron los filisteos, pero sí se sabe que los filisteos no eran cananeos, eran una raza aparte, justo ahí, en eso que conocemos como la franja de Gaza. Pues en este momento en que la iglesia está expandiéndose, uno de los puntos por donde Dios quiso llevar a Felipe fue justamente por ese camino que llevaba hacia el sur, seguramente hacia Egipto. Quizá había alguna desviación hacia Etiopía o quizá tenían que llegar directo a Egipto y luego hacia Etiopía. No lo sé, esa parte no la sé. Pero había un hombre a quien Dios quería llevarle el evangelio. Un hombre que iba leyendo un libro, un rollo del Antiguo Testamento que un profeta había escrito como 700 años antes y fue el profeta Isaías. Ahora, empiezan a surgir muchísimas cosas fascinantes. Uno de los lugares que disfrutamos, creo que todos los que fuimos a Israel en el 2012, fue ir al santuario del libro, ahí en Israel, que es un museo de los rollos que encontraron en las cuevas de Qumran. Y hay copias de prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento. Y hay copias de otros libros que no corresponden al Antiguo Testamento. Pero no es nada más nuestra propia impresión como gentiles, como mexicanos o latinoamericanos. No. Ellos tienen el rollo de Isaías. ¿Saben dónde lo tienen? Es como un círculo el museo. Y justo en el centro tienen un cilindro transparente, un cilindro grande así. Y ahí está una copia del rollo de Isaías completa que mide 7 metros 80 centímetros. Ahí está. Entonces dices, también para ellos era impresionante. Hoy en día hay una sección, hay un sector del judaísmo que no quieren hablar de Isaías porque ya se dieron cuenta que hay pasajes que no pueden explicar a menos que los expliquen a la luz de la persona del Señor Jesucristo. Pero el rollo de Isaías, hermanos, Isaías, el libro de Isaías, ha sido el libro más probablemente del Antiguo Testamento más significativo en cuanto a profecías mesiánicas referentes al Señor Jesucristo. Hay quienes llaman a Isaías el quinto evangelio, hay quienes llaman a Isaías el profeta mesiánico, en fin, ha habido tantos nombres que le han puesto a Isaías porque todos se dan cuenta de las referencias al Señor Jesucristo más que directas, hermanos. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque justo el etíope, cuando ya se iba de Jerusalén, iba leyendo en su carro una copia que seguramente había comprado en Jerusalén. Y es que en Jerusalén, pues los negocios de la compra y venta son tremendos, hermanos. Te venden hasta, no te venden piedras porque están pesadas traerlas. Y a mí me hicieron tranza, hermanos. Luego les cuento las tranzas que me hicieron, pero bueno. Les voy a contar rapidito. Resulta que, pues como fue un viaje de estudios, entonces no había mucho chance para relajarnos. Era caminar y caminar y caminar. Y por supuesto que anhelábamos caminar porque era el siguiente lugar y el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y la verdad es que fue increíble. Digo, no pudo ser mejor el viaje, gracias a Dios y a los hermanos que planearon este viaje. Seguimos agradecidos al Señor y a los hermanos que nos llevaron. Pero bueno, hubo un momento en que íbamos por un pasillo ahí y pues no sé si eran musulmanes, árabes o judíos. La verdad es que para mí son como los chinos y los coreanos, todos se parecen, todos tienen la nariz grande, pero bueno.
te están vendiendo ahí y vendían postales y yo decía, no hombre, estas no las voy a encontrar en ningún lugar. Y postales del Mar Muerto y postales del Jardín de los Olivos y postales de Jerusalén. Y, ¿a cómo? A dólar, a dólar, a dólar. Digo, pues denme 10 y ya le pago con $10 y no llevo 10 postalotas. Casi como aquel, ¿no? Y fui una ganga la que me traje, ¿no? 10 postalotas por $10. Finalmente, ya casi al final del viaje, nos llevaron a otro lugar, al sur de Jerusalén, y ya nos pasaron ahí a un lugar donde vendían muchas cosas para souvenirs y todas estas cosas. Y estaba un hombre ahí vendiendo postales. Digo, voy a ver qué tal están estas postales, que voy a ver a cómo las postales, dice, a 20 por $1. Digo, pues deme 20. En fin, el otro me transó, pero brutalmente. En fin, así son los negocios, ¿verdad? Y también pues los compradores que somos tan capaces para, en fin. Bueno, estos, seguramente había estos rabinos, estos escribas que se dedicaban literalmente a copiar, a hacer copias de los libros del Antiguo Testamento, y el etíope decidió comprar una de estas copias. Ahora, pudo haber comprado una copia de la ley, de la Torá, pudo haber comprado una copia de los Salmos, pudo haber comprado una copia de cualquier otro libro. ¿No te parece interesante que haya comprado justo una copia del libro de Isaías? Y la escritura que estaba ahí es una escritura gloriosa. Y ahorita la vamos a ver. Bueno, creo que esta era mi introducción. Dice el pasaje en el versículo 26, ahí en Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, un mensajero. Un ángel es un mensajero del Señor. La palabra ángel significa eso, mensajero. Levántate y ve ahora hacia el sur, dice. Ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén. ¿A dónde? Es un camino, a ver, ¿para dónde está el norte aquí? ¿Para allá está el norte? ¿Para acá el oriente? Poniente. Bueno, de Jerusalén había un camino hacia el suroeste que llevaba justo en dirección a esta región de Gaza. Ok, ve por el sur, dice. Ve al sur de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, dice 27. Esta nota de el cual es desierto no es para que Felipe supiera que es desierto, es para que tú y yo sepamos que esa zona no era una zona de una metrópoli, sino era una zona en donde no encontrarías probablemente a nadie más en el camino. Es desierto, dice el 27. Entonces, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, ¿qué es un etíope? Pues un ciudadano de Etiopía, ¿no? ¿Y dónde está Etiopía? Hermano Es, tienes por ahí una imagen que le pedí al hermano Es que nos hiciera favor. Arriba está Israel. A ver, me voy a mover acá para verlo junto con ustedes. ¿Ya vieron dónde está Israel? Ok. ¿Ya vieron dónde está Etiopía? Ahí está Etiopía. Hay quienes dicen que son 1100 kilómetros desde Israel hasta Etiopía. Todo eso que se ve azul digamos, si trazas una línea de Israel a Etiopía, eso azul es el Mar Rojo. Ok. Y aproveché el viaje para ver Kenia. ¿Hemos oído algo de Kenia, hermanos? ¿Quién nos ha platicado de Kenia? Ah, qué bueno que adivinaron. Pues es justo a ese país, abajo de Etiopía, que nuestro hermano Bill Britt tiene un ministerio grande. Es uno de los dos lugares. Y hermanos, aprovechando el viaje, ¿se acuerdan que en febrero que vino, Dios nos permitió cooperar o colaborar para la obra que Dios está haciendo a través de Bill Britt? Y platicábamos con algunos de los líderes, o con todos creo,
que quisiéramos que Dios nos permita seguir participando con el hermano Bill Britt. Amén. Que podamos, como decían los filipenses, que nos den la bendición, la oportunidad de poder participar. Y ya lo hicimos, hermanos. Y yo quiero que como iglesia sigamos haciéndolo. Amén. Entonces, he estado platicando con algunos hermanos de la posibilidad de que mensualmente podamos apartar una cantidad para que cuando venga el hermano Bill Britt tengamos una ofrenda considerable para darle al hermano y que el Señor lo use para seguir llevando su evangelio. Amén. Ok, este es el plan. Cada primer domingo del mes, o el primer domingo de cada mes, es lo correcto, el primer domingo de cada mes vamos a recordar que hay una ofrenda especial que vamos a aportar y he pedido al hermano Pedro Ledesma que un porcentaje de esa, no vamos a recoger 2 ofrendas, sino un porcentaje de la ofrenda del domingo de cada primer domingo de mes, o el domingo de cada mes, el primer domingo de cada mes, se haga un apartado para enviar a la misión que Dios tiene en Kenia y en India, con el hermano Bill Britt. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y si no estás de acuerdo, pídele al Señor que estés de acuerdo. Porque queremos servir al Señor. En esa parte del mundo, alguna vez el evangelio llegó y después llegó la religión islámica y hubo países en donde prácticamente desapareció el cristianismo, hermanos. Y hoy Dios ha puesto en el corazón de misioneros como el hermano Bill Britt, entre otros, de llevar otra vez el evangelio. ¿Y saben qué? Hay lugares en donde están habiendo avivamiento para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ora al Señor que Dios te dé la bendición de poder participar. Que puedas participar. Y si algún día el Señor nos deja ver en el cielo algunos etíopes, algunos kenianos, salvos por la gracia de Dios, daremos gloria a Dios porque Dios nos dio el honor de participar en su obra. Amén. Entonces, no lo olviden. Y no solo esto, el domingo pasado fui recordado. El Señor me recordó. ¿Fue el domingo pasado o el antepasado? El domingo pasado, ¿verdad? En las ofrendas hubo un sobre con una ofrenda especial que decía ofrenda especial para la misión del hermano Bill Britt. Entonces fui recordado. Gracias a Dios y gracias al hijo, a la hija que Dios usó para recordarme que necesitamos ser constantes en nuestro dar al Señor. Amén. Entonces, pues ahí está. Aproveché para dar este aviso. Ok. Dice entonces en el versículo 27, entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace era un título, era como en Egipto faraón. O sea, no se llamaba faraón, faraón era el título del rey de Egipto. Así, Candace era el título de la reina madre o de la reina esposa en Etiopía. Hay mucha probabilidad de que hubiera un rey y ella fuera la esposa del rey. El nombre Candace, algunos dicen que Candace significa princesa de los sirvientes. No lo sabemos, hay variantes, pero Candace era la reina en Etiopía. Y este hombre, este eunuco, es funcionario, pero no es cualquier funcionario, Es el encargado de todos los tesoros de la reina de Etiopía. Y él vino a Jerusalén, ¿para qué? Miren lo que dice el versículo 27. Reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Ahora sí que pasó lo que el Señor Jesús le dijo a la samaritana. Ustedes adoran lo que no saben.
Nosotros adoramos lo que sabemos. Los judíos conocemos a Jehová, pero los samaritanos adoran lo que no saben. Los etíopes adoraban y tenían alguna versión de Dios. Ellos habían escuchado algo de Dios. Ellos habían sido impactados. Y ahorita les tengo una noticia interesante. Pero ellos habían escuchado de Dios. Y lo que habían oído de Dios era suficiente para que este funcionario de Etiopía, funcionario de la misma reina, encargado de los tesoros de la reina, hiciera un viaje de más de 1,000 kilómetros hasta Jerusalén para ir a adorar al Dios de los judíos. ¿No te parece interesante eso? Eso es realmente fascinante, hermanos. Eso es increíble. Ok. Pues el evangelio salió hacia el norte, ahora el evangelio va hacia el sur. Judíos de Jerusalén están siendo salvos, judíos de Judá están siendo salvos, samaritanos están siendo salvos y ahora estamos a punto de presenciar la salvación de un etíope. Hay 3 puntos que quiero compartir contigo. 3 puntos que se dejan ver, pero a flor de piel en este pasaje. 3 cosas que yo quisiera que te llevaras, no solo a tu casa, pero que te llevaras a lo más profundo de tu corazón, que los lleves en tu mente y que recuerdes, cuando recuerdes la historia de Felipe y el etíope, puedas recordar estas 3 verdades fundamentales. La primera es que la salvación es una obra soberana de Dios. ¿De acuerdo? O sea, tú no planeaste tu salvación, tú no planeaste salvarte. ¿Saben por qué? Porque es difícil que un muerto piense alguna vez en resucitarse a sí mismo. ¿Sí me explico? Imagínate a un muerto resucitando y diciendo, fíjate que estaba yo muerto, pero estaba yo pensando que no era buena idea estar muerto. Entonces empecé a pensar, un día de estos voy a resucitarme. ¿Te parece lógica ese monólogo? ¿Te parece lógico? No es nada lógico, no es normal. ¿Sabes qué? Si un muerto se va a levantar a la vida, es porque alguien lo va a resucitar. ¿Amén? Así es la obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón de los hombres. Dice la Biblia que todos estamos muertos. Eso dice Pablo en Efesios. Y Pablo en Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y tú dices, hermano, se acaba de equivocar, porque aquí hay un etíope buscando a Dios. Y yo te digo, ¿sí? ¿Quién crees que buscó primero? ¿El etíope a Dios o Dios al etíope? ¿Sabes qué? La búsqueda de este etíope, del Dios de los judíos, es nada más la reacción. La causa de que este etíope esté buscando a Dios es que Dios lo ha estado buscando a él. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Si veniste a buscar al Dios de los cristianos, es porque el Dios de los cristianos te ha estado buscando a ti. No sé desde hace cuánto tiempo. Amén. Él te ha buscado. Él ha estado interesado en ti desde antes que nacieras, desde antes de la fundación del mundo. Muy bien. Entonces, Dios es soberano en la salvación de los hombres. Filipenses 2:13 dice el apóstol San Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ya les comenté, o sea, no solamente el anhelo de venir, la decisión de venir, pero también el hecho de comprar una escritura en donde Cristo sería revelado a sus ojos en ese día. Y luego el Espíritu Santo llevando a Felipe para predicarle a Cristo Jesús. Ok. Segundo, la disposición de Felipe. ¿Qué tan dispuesto está Felipe, hermanos? Completamente dispuesto. Hermanos, Felipe es el ejemplo de la disposición que cada hijo de Dios debe tener de compartir de Cristo donde quiera y con cualquiera. Amén.
Si te da vergüenza compartir de Cristo, piensa bien si amas a Cristo. Si no puedes compartirle de Cristo a otra persona, piensa si realmente ya Cristo vive en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque da miedo compartir de Cristo, pero no te puedes aguantar las ganas de compartir de Cristo, ¿cierto o no? Felipe tiene una disposición tremenda, siempre dispuesto, servidor en la iglesia, evangelista, y ahora es un maestro de la Escritura. Está tomando esta palabra y está explicándosela. El orden correcto, cualquiera diría, oye, pues qué bueno esto de hacer buenas obras, qué bueno esto de hacer un plan para servirle a Dios. No estoy hablando de hacer un plan, estoy hablando de someterte al plan que Dios ya tiene. Amén. Henry Blackaby, los que han llevado el curso de mi experiencia con Dios, saben de qué voy a hablar. Henry Blackaby dice que nosotros no hacemos un plan, pero que cuando amas al Señor, lo que haces es mirar dónde Dios ya está trabajando. ¿Y sabes qué vas a hacer? Te vas a unir a Dios en lo que Dios ya está haciendo. Vas a estar ahí en donde Dios quiere que tú le sirvas. Amén. Hermanos, así funciona. No haces un plan para Dios. Si oyes algún charlatán mentiroso que te dice que hagas un plan para Dios, eso es una mentira. Bueno, mandé a cerrar la puerta ahorita, no se preocupen. Oigan, nosotros no hacemos planes para Dios. Dios ya tiene su plan. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Someternos a su plan, someternos a su voluntad. Y la pregunta es si estás dispuesto, como lo estaba Felipe, ¿sí?, a servirle a Dios donde Dios ya tenía un plan. Tres, las evidencias de cuando Dios trabaja. Número 1, la soberanía de Dios. Número 2, la disposición de Felipe. Número 3, las evidencias de cuando Dios trabaja. Mira, los ángeles están sirviéndole a Dios. ¿No es cierto? Sí. Ángeles de Dios sirviendo a Dios. Ahora ellos no van a predicar el evangelio. ¿Podrían predicar el evangelio los ángeles? Lo podrían hacer, y lo podrían hacer 10,000 veces mejor que tú y que yo. Pero ¿sabes qué? Ellos no han experimentado la redención. Ellos no han experimentado el perdón. Ellos no han experimentado lo que tú y yo hemos experimentado. Y además, Dios planeó que hombres y mujeres como tú y como yo podamos llevar el mensaje más glorioso. ¿Se acuerdan que un hermano nos predicó de los vasos de barro hace algunas semanas? Uno de los hermanos de Estados Unidos. Es increíble que Dios haya querido guardar el tesoro más precioso. ¿En qué? En vasos de barro. Y es que yo oigo hermanos que dicen, ay hermano, es que yo soy bien enfermizo, yo pienso que la gente no va a querer oírme porque con mis enfermedades, ¿quién me quiere escuchar? Qué bueno que tu vaso de barro de pronto se estrella y de pronto te das cuenta cuán frágil eres. Porque la predicación no es de cuán fuerte eres tú, ni de cuán bueno eres tú. Es de cuán bueno es tu Dios. Es de cuán misericordioso es tu Dios. ¿Ya viste? No se trata de ti el evangelio, se trata de Cristo. Amén. ¿Les dije que eran 3 cosas? Tengo una más. El resultado de una verdadera conversión. Resultados de una verdadera conversión. ¿Quieres saber si realmente ya eres un convertido a Cristo? Aquí están 3 cosas. El eunuco tuvo fe. ¿Cierto? El eunuco creyó firmemente lo que estaba escuchando de Felipe. ¿Sabes qué? Es que los predicadores no predicamos de nosotros.
predicamos el Evangelio de Cristo Jesús. Y si tú decides no creer, ¿qué crees? No estás siendo un incrédulo conmigo. En realidad estás siendo un incrédulo con el mensaje del Evangelio. ¿Cierto? O sea, tu problema no es conmigo. Pero si tú crees firmemente, no me estás creyendo a mí, le estás creyendo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mensaje se trata de Cristo Jesús. Y este eunuco tuvo una fe, no como la fe de Simón el Mago. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? El texto dice, y es muy extraño, estaban platicando con los hermanos en la semana, es muy extraño el pasaje anterior, porque dice que Simón el Mago había creído, pero en unos días después te das cuenta que su convicción era nada más aquí, intelectual. Él estaba convencido intelectualmente de quién era Jesús y del Evangelio, de la veracidad del Evangelio que predicaba Felipe. Pero ¿sabes qué? Su corazón estaba lleno de amargura, lleno de tinieblas. Su corazón todavía adoraba el dinero. Y Pedro lo describió muy bien. Le dijo, tú estás en hiel de amargura y en oscuridad. Tu dinero perezca contigo, Simón. Porque buscas nada más el bienestar material. Buscas tu propio bien. No estás buscando a Jesucristo. No quieres amar a Jesucristo. Pero aquí está otro. ¿Sabes qué? La fe del mago, de Simón el Mago, es una fe muerta. La fe del eunuco es una fe salvadora. ¿Y sabes de dónde viene esta fe salvadora? Dice el apóstol Pablo, así que la fe es por el oír. ¿Cómo tienes esta verdadera fe? Cuando has escuchado el Evangelio de Cristo. Es cuando puedes llegar a creer firmemente en Cristo. Había muchos que creían en Cristo, ¿sabías? Y que están hoy en el infierno. Qué interesante, ¿verdad? Judas creía en Cristo. Y creyó tanto en él que lo siguió por 3 años y medio. Hasta que se dio cuenta que Jesús no tenía lo que él quería. Y era dinero. Y te das cuenta que la fe de Judas era solo aquí. ¿Dónde debe estar mi fe entonces? Debe salir desde acá. No solamente una convicción intelectual, sino una entrega personal de tu corazón al Señor Jesús. Que le digas, Dios, yo quiero amarte. Quiero honrarte. Yo creo tu palabra. Y por eso me entrego a ti. Amén. Segundo, ¿sabes qué resulta de la fe? Obediencia. El eunuco sabe que de alguna forma hay que dar testimonio. Y de pronto, en pleno desierto, Dios había preparado un manantial. Y el eunuco dice, aquí hay agua. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Nada. La pregunta del millón es si crees de todo corazón. ¿Y cuál fue la respuesta del eunuco? Creo. Pero no solamente dijo creo, dijo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo lo que dice el profeta Isaías de Cristo. Yo creo lo que dicen los evangelios de Cristo. Yo creo lo que dijo el apóstol Pablo de Cristo. ¿Saben? Otro de los lugares que fue muy especial para mí fue la sinagoga en Capernaum. Fue muy especial para mí. Y más o menos, digamos, fue un edificio como de este tamaño, por decirlo de alguna forma. Y hay unas paredes ahí, pero el guía nos dijo, estas paredes no son las originales, no son las paredes de la sinagoga del tiempo de Jesús. Se han reconstruido más de una vez. Pero, ¿cómo podemos estar seguros que esta es la sinagoga? Dijo el guía. Pues la razón
es que aunque los enemigos, los ejércitos, destruyeron estas paredes muchas veces, hubo algo que no destruyeron. No destruyeron el piso de la sinagoga. Y es que en muchas de las construcciones, el piso eran placas de 90 centímetros de alto por 90 de ancho por 3 metros de largo. O sea, como que estaba difícil quitar ese azulejo, ¿verdad? Y dijo, ese es el piso original. Y donde ustedes están parados, seguramente Jesús estuvo parado en algunas de las tantas veces que estuvo aquí enseñando y haciendo milagros. ¡Wow! Eso yo dije, Señor, estoy parado en un lugar del que yo leí desde los 11 años, Señor. Y cuando a los 11 años yo leí tu palabra, yo sabía que era verdad lo que decía el Evangelio de Mateo. Siento como si me estuvieras dando un premio, Señor. El premio por haberte creído. Así me siento. Estoy parado en el lugar de donde yo leí hace más de 30 años. ¿Sabes qué? Era verdad. Ahí está. Y el eunuco no solamente creyó, decidió obedecer. ¿Sabes cuál es la evidencia de que tu fe es una fe viva? Le vas a obedecer. ¿De acuerdo? Vas a poner tu corazón a los pies del Señor y decirle, Señor, lo que tú quieras. ¿Se acuerdan de Saulo? Más adelante vamos a ver de Saulo. Cuando se encuentra con el Señor, le dice, ¿quién eres, Señor? Y la siguiente pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Pues no puedes quedarte pasmado donde estás y venir a ser un oyente extraordinario si no estás dispuesto a obedecerle, porque los que tienen verdadera fe también tienen verdadera obediencia. Amén. Y 3, los que han creído en el Señor tienen el gozo más profundo en sus corazones. Miren lo que dice del etíope. En el versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo? Le bautizó. 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Se lo llevó. Y el eunuco no lo vio más. ¿Y qué hizo el eunuco? Siguió, ¿cómo? Gozoso su camino. El eunuco entendió muchísimas cosas que tú y yo necesitamos entender. Jesucristo había transformado su corazón. Jesucristo le había dado nueva vida. Jesucristo le había perdonado sus pecados. Jesucristo le había dado verdadero propósito para vivir. ¿Cierto? ¿No es cierto que algunas veces nos hemos desesperado al grado de decir, ay, ojalá me muriera? ¿Alguna vez te ha pasado? Ya no quiero vivir, hermano. Ya no tengo propósito para la vida. Pues si no tienes propósito para la vida, probablemente no tienes a Jesucristo entonces. Porque si Jesucristo fuera el único propósito para la vida, Él es lo único que vale la pena para esta vida. Hace algunos años, ahí por donde está Mache, un hombre se acercó a mí, ya anciano, y me dijo, estaba llorando después de la predicación y me dijo, hermano, después de lo que escuché hoy quiero servirle a Dios, pero estoy viejo, estoy enfermo y yo no sé si podría servirle a Dios, aunque sea un poco. Y fue tan impactante para mí escucharlo que llamé al hermano Dan y le dije, hermano, quiero que escuches y le digas algo a este hombre. Y le dijo lo mismo. Me acuerdo que el hermano Dan le dijo, hermano,
Si tan solo si Dios quisiera darnos toda una vida para usarnos tan solo un momento de nuestra vida, por ese momento que Dios haya decidido usarte, por ese momento ya valió la pena toda tu vida. ¿Habías pensado en eso? Ojalá Dios usara tu vida por muchos años. ¿Pero qué si decidiera usarla solo para un sermón como el de Esteban? ¿Habrá valido la vida de Esteban? Valió la pena. ¿Sabes qué? Jesucristo vale todo. Y si no estás sirviéndole a Jesucristo, estás desperdiciando los dones, la vida, las fuerzas y todo lo que Él te ha dado para glorificarle. Ve, sigue tu camino, pero sigue tu camino como el etíope, gozoso. Les dije que les iba a contar algo más de historia, ¿verdad? Resulta que este pasaje me llevó a pensar en otro pasaje de la Escritura. ¿Se acuerdan del rey Salomón? ¿Alguien recuerda al rey Salomón? ¿Se acuerdan que una mujer llegó a visitarlo? Llegó expresamente, era una reina. Vino con toda una caravana, con todo su séquito, para ver si lo que le habían platicado de la sabiduría y de la gloria de Salomón era verdad. ¿Recuerdan eso? ¿De dónde era esa mujer? Era la reina de Sabá. ¿Y saben dónde era Sabá? Etiopía. Etiopía. Y ella regresó. Y antes de regresar le dijo a Salomón que había quedado tan impresionada porque lo que le habían contado no era ni la mitad de lo que realmente era Salomón. Y le dijo, tus siervos, tus esclavos, deben ser inmensamente dichosos de servirte, Salomón. Resulta que esta mujer regresó a su patria. Y hace algunas décadas, arqueólogos descubrieron en Etiopía que como 900 años antes de Cristo, hubo un templo construido en Etiopía con las mismas características del templo que construyó Salomón en Jerusalén. Pero hay algo más. Hay una tradición, hay un comentario por ahí entre los judíos que dicen que en realidad esta mujer se regresó embarazada de Salomón y que cuando nació su hijo empezó una dinastía de judaísmo en Etiopía y que el impacto fue tan grande, no solamente de Salomón en la vida de esta mujer, que regresó y construyó un templo y estableció toda una familia y toda una especie de religión judía en Etiopía. ¿Y saben qué? Yo no sé cuántas cosas de esas son verdad, pero hay algo que sí sé. 900 años después, un etíope de Etiopía, todavía está impactado por el Dios de los judíos, por el Dios de Salomón. ¿Y saben qué? Aquí va lo más interesante. Cristo Jesús habló de la reina de Sabá y dijo que ella había viajado tanto para conocer a Salomón. ¿Y saben qué dijo Cristo después?
Pero os digo que uno mayor que Salomón está aquí entre ustedes. ¿Sabes cómo se llamaba? Cristo. La pregunta es, si te vas a regresar a tu casa tan infeliz como llegaste, o si vas a regresar gozoso, sabiendo que Cristo te ha perdonado, sabiendo que no has conocido a Salomón, el rey más sabio y más rico de la historia, que has conocido a alguien mucho más glorioso que el propio Salomón. Has conocido a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.